Sigamos abriendo nuestras Biblias, Primera de Juan, capítulo 4, y nos ponemos de pie, por favor. Primera de Juan, capítulo 4. Oremos. Señor, háblanos esta tarde, que tu palabra sea predicada y que abras nuestros corazones. Queremos recibir tu palabra y queremos ser más y más como tú. Lo pido en el nombre de Jesús. Primera de Juan 4, 7 y 8 nos dice lo siguiente: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Una vez más, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Pueden tomar su lugar. Gracias, hermanos. También encontramos en su palabra otros temas, los cuales nos hablan de que como no debemos de poner la mirada en el hombre, porque el hombre es imperfecto. ¿Sí o no? ¿O habrá alguien aquí quien me escuche que es perfecto? Si hay alguien aquí quien es perfecto, por favor, levante su mano para que ore por mí. Ciertamente somos pecadores, somos imperfectos. Y hoy quiero hablarles de la siguiente, de que Dios ama a personas imperfectas. Muchas veces nosotros ponemos a los pastores como los ponemos en una silla muy alta, en un trono, se le podría decir, lo ponemos en un lugar muy alto, simplemente por ser ministro. Los tratamos a los pastores como si fueran super personas. Cuando los pastores, pues somos gente humana, así como usted y yo. Somos normales, somos gentes humanas, las mismas debilidades, somos seres imperfectos también, y la gente no debe de poner la mirada en los pastores. Escuché de una señora quien dependía mucho de su pastor, y el pastor ya era un hombre de edad muy avanzada, entonces el pastor murió. La señora entonces ya no sabía qué hacer porque el pastor dependía demasiado del pastor, y entonces cuando murió el pastor, la pastora, o sea la esposa del ministro, trataba de tomar ese lugar del reverendo, pero no se podía, no podía llenar sus zapatos. Entonces la señora que dependía del pastor cayó en una depresión porque dependía bastante del pastor, y entonces esto nos habla de un desbalance y también nos habla de otros errores, de que no debemos de poner nuestra vista en los ministros o en la gente. Ahí aplica lo que escrito está, que maldito el hombre que confía en el hombre. Debemos de poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque el hombre ciertamente va a tropezar. El hombre va a titubear y va a caer en veces. Y si uno tiene la mirada en el hombre, entonces uno tiene la tendencia de ser
estorbado y también le puede afectar a esa persona. Entonces, he ahí la importancia de poner nuestra mirada en el Señor. Amén. Hay que poner nuestra mirada en el Señor. Y hoy quiero hablarles sobre cómo Dios ama personas imperfectas, así como usted y yo. La mayoría de las veces nosotros pensamos que Dios nos ama siempre y cuando nosotros nos portamos bien. Pensamos que Dios nos ama cuando tomamos buenas decisiones. Pensamos que Dios nos ama cuando hacemos lo que es correcto, cuando resistimos las tentaciones, cuando tratamos a los demás con amor, y es entonces cuando Dios nos ama a nosotros y que Él está con nosotros siempre y cuando nos portamos bien. Pero el problema con este tipo de razonamiento es de que todos, escúcheme bien, todos cometemos errores y nadie no somos perfectos. Todos pasamos por tiempos donde dudamos, tiempos donde fallamos, tiempos donde caemos. Por ejemplo, tú sabías muy bien que no deberías de haber dicho lo que dijiste, pero lo dijiste. Sabías que lo mejor hubiera sido que te mantuvieras calladito, pero hablaste. Tú sabías, prometiste, por ejemplo, de que ya no ibas a caer en ese mismo pecado. ¿Y qué es lo que pasa? Caes en ese mismo pecado de nuevo. Cuando caemos, es muy fácil pensar de que Dios no me ama. Es muy fácil decir, bueno, Dios ya no me va a usar, ya no me quiere usar, o Dios está muy lejos de mí porque yo le he fallado. Mucha gente, por ejemplo, me pide que yo ore por ellos porque por la vida la cual ellos han vivido, que Dios no los va a escuchar, pero ellos tal vez que por los errores que han cometido, de que Dios está muy lejos de ellos y que no los va a escuchar. Y quiero tocar un punto aquí muy importante, y lo digo con mucho amor y con mucho respeto. Hay veces que desafortunadamente la religión solamente pone un peso de culpabilidad. La religión solamente te causa a ser una persona quien siempre va a juzgar a los demás, vas a ver a los demás con juicio en vez de amor y compasión. Eso es lo que hace la religión. Pero una relación con el Señor hace algo un poco bastante diferente. Una relación verdadera con el Señor causa que veas a las personas con misericordia, porque tal vez esas personas fallaron y esas personas hicieron lo incorrecto, pero nosotros también recordemos que cada vez que nosotros apuntamos un dedo, 3 dedos nos están apuntando hacia nosotros. Entonces, ahí la importancia de mantener ese juicio y mejor no decir nada, porque dice un dicho mexicano, no sé si sea mexicano o latinoamericano, que todos tienen cola de qué pisar. Eso no. A ver, pastor. ¿Cómo dice la Biblia en Génesis? Es que digo eso porque muchas veces conocemos los dichos mejores que versículos bíblicos, ¿verdad? Pero el punto es ese, de que no juzguemos a otros, porque tal vez siempre que estamos juzgando a otros, 3 dedos nos están apuntando hacia atrás. Entonces, pues mejor reservemos eso. Pero esto es lo que causa la religión. La religión causa y pone un peso, y la religiosidad es la que dice que si le das, por ejemplo, la media vuelta a Dios, entonces Dios también lo va a hacer contigo. Si tomas malas decisiones, no esperes de que Dios te va a ayudar, porque es tu culpa. Y la verdad es de que cuando caes, Dios no te deja, Él corre hacia ti, especialmente si eres su hijo, y entonces Él te restaura. Y muchos dicen, bueno, no, ya ni modo, Dios ya no me va a bendecir porque yo pequé y yo me porté mal, hice esto, hice aquello. Entonces, mi mensaje es este: cuando un hijo de Dios cae, Él no le va a dejar en paz hasta que sea restaurado. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y muchas veces Dios nos disciplina. Y nosotros interpretamos la disciplina de Dios como si Dios no nos amara. Es como, por ejemplo, cuando tienes un niño
y tú lo estás disciplinando y el niño te dice, ay papi, tú ya no me quieres. Y no, o sea, se está disciplinando precisamente porque te ama. Disciplinamos a nuestros hijos porque los amamos, simplemente se está expresando el amor de una manera diferente, pero siempre es con propósito de disciplinar, de restaurar. Entonces Dios hace lo mismo con sus hijos. Si Dios nos disciplina es porque Dios nos está restaurando, y es un amor expresado de diferente manera, y Dios disciplina a los suyos. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, si Dios siguiera expresando su amor, Él enviará personas para fortalecerte, para ayudarte. Él está ahí para nosotros y nos va a ayudar en todo el proceso cuando caemos también. Siempre van a haber momentos difíciles, momentos que nosotros pensamos que Dios está lejos de nosotros. Pero aún en esa situación, cuando el Señor nos disciplina, también va a enviar ayuda para con nosotros. Si caíste en pecado, pero tal vez caíste en pecado, pero si tienes un corazón arrepentido, tomando la responsabilidad del pecado, y pues estas son tendencias de un hijo de Dios. Y tal vez tú puedes pensar, bueno, yo abandoné a Dios, pero a decir que Dios nos abandona a nosotros, otra vez eso tiene un tono religioso. Miremos a Pedro para tratar de entender lo que el pastor Andy está diciendo. Pedro fue elegido para ser uno de los discípulos de nuestro Señor Jesús, y Jesús sabía perfectamente bien, antes de escoger a Pedro, de que Pedro le iba a fallar, ¿sí o no? O sea, Jesús oró toda una noche para escoger a sus 12 discípulos, a los que iban a ser más cercanos con él, y Jesús sabía perfectamente bien los errores los cuales Pedro iba a cometer, así como Jesús, cuando fue crucificado hace 2000 años, Jesús te conocía y sabía perfectamente bien todos los errores que nosotros cometeremos en la vida. Y Jesús aún así murió por nosotros, nos amó tanto que se entregó por nosotros. Y el mensaje de hoy es de que Dios nos ama con tú y todas las imperfecciones. Dios nos ama aún en el estado en el cual estamos. Dios nos ama, y esas son buenas noticias. Eso es algo increíble, algo que no podemos entender, pero ciertamente sus caminos no son nuestros caminos. Nosotros pensamos, Señor, bendice a tal persona y bendice a tal persona, pero aquella persona no la bendigas porque se porta muy mal. Nosotros en nuestra religiosidad nos ponemos de jueces y bendice a él, pero a él no. Bendice a aquella, pero a aquella todavía no. Entonces, esa es la manera del ser humano de ver las cosas, pero sus caminos, los caminos de él, sus maneras, sus pensamientos son muy diferentes a los nuestros. Entonces, Jesús le dijo a Pedro en una situación, le dijo que antes que el gallo cantara 3 veces que Pedro le iba a negar. Entonces eso es precisamente lo que sucede. Entonces vemos a un Pedro quebrantado, vemos a un Pedro arrepentido, vemos a un Pedro que está doliendo porque le falló al Señor. Y déjame decirle una cosa, es de que lo que nosotros hemos hecho en la vida, si lo comparamos tal vez con la falla de Pedro, bueno, son muy diferentes, pero imagínese usted a una persona que literalmente niega al Señor Jesús como su ser amigo en una situación donde Jesús estaba enfrentando la cruz del Calvario. Es algo muy serio. Pero cuando resucitó nuestro Señor, que la resurrección es algo de lo más grande en el mundo cristiano. Si no hubiese la resurrección, no hubiese cristianismo.
Si no hubiese la resurrección, entonces no tenía ningún sentido de todos nosotros venir y adorar. La resurrección es uno de los puntos más delicados, más importantes en el cristianismo. ¿Y sabe a quién Jesús menciona por nombre? A Pedro. Viene María y le dice: ve y dile a mis hermanos y a Pedro. Cuando menciona a Pedro específicamente, eso como que a Pedro le levantó los ánimos. Dijo: el Señor me mencionó a mí. O sea, todos dijo a mis hermanos, pero dice específicamente a Pedro. Entonces, cuando Pedro escucha su nombre, como que le llegan fuerzas nuevas, ¿verdad? O sea, ¿a qué voy? De que Pedro falló, pero Jesús lo buscó y le llamó específicamente por nombre. Bien. Vemos también, por ejemplo, vemos a la mujer samaritana. La mujer samaritana había estado casada con 5 maridos y estaba viviendo con el 6º y ni siquiera era su marido. Ella, es posible que tal vez estaba ella sintiéndose de que ella existía, mas sin embargo no vivía. Como que ella ya, con todos los golpes de la vida, y especialmente en una sociedad antigua como lo era en Samaria, pues eso no era muy favorable, ¿no? De haber estado casada 5 veces y con el hombre con el cual estaba no era ni siquiera su marido. ¿Y sabe qué es lo que sucede? De que Jesús se manifiesta a esta mujer como el Mesías. No se le manifestó no le dio esta realidad, revelación a los religiosos, a los rabís, a los sacerdotes. Se lo dio a una mujer pecadora, así como esta mujer samaritana. Vemos también a Tomás. Tomás era un hombre el cual él tenía muchas dudas. Él dudaba y Jesús, cuando después de la resurrección, cuando va a sus hermanos, estaban todos juntos, él entra a esa habitación y se va Jesús directamente con Tomás. Tomás es el que estaba dudando y viene Jesús y le dice: Tomás, aquí están mis manos, tócalas porque para que veas cómo fui traspasado. Aquí está mi costado que fue traspasado. O sea, Jesús va con el que tiene dudas. No fue con Mateo, no fue con Pedro, no fue con los de mucha fe, fue con el que estaba dudando. ¿A qué voy? Vemos a Pedro, una persona imperfecta ciertamente, y Jesús lo llama específicamente por nombre. Vemos a la mujer samaritana, una mujer pecadora, y Jesús se manifiesta a ella como el Mesías. Vemos un hombre con muchas dudas, así como lo era Tomás, y Jesús viene hacia ellos. Lo que quiero decir es lo siguiente: Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué Jacob? ¿Por qué no Israel? Israel se supone que es significa como el nuevo comienzo, pero ¿por qué dice Abraham, Isaac y Jacob? Bueno, consideremos, Abraham era un hombre de fe. Fue obediente, fue el superestrella, el patriarca en la fe. Isaac fue el hijo de la promesa. Haga de cuenta, es una tipificación del Mesías, específicamente hablando cuando él estaba a punto de ser sacrificado, así como nuestro Señor Jesús lo fue sacrificado 2160 años después de esa instancia. Jesús sí fue crucificado. O sea, vemos a Abraham, que es el padre de la fe. Vemos a Isaac, que es tipificación del Mesías, el hijo de la promesa. Pero luego vemos a Jacob, que Jacob ciertamente era un hombre imperfecto, ciertamente era un hombre engañoso, un hombre que con sus sutilezas y sus engaños tomó la primogenitura y la bendición que técnicamente hablando no le pertenecían a él. Vemos entonces que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. No, dice Jacob. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Pues tal vez algo de que puede decir es de que Dios es el Dios de los imperfectos también, así como lo eres tú y yo. Entonces, podemos ser como Pedro. El Señor sabía todo lo que Pedro iba a hacer antes de que lo escogiera. Y luego uno dice: bueno, Dios ya no va a usar a Pedro. Fíjese que Dios sí lo usó.
Dios lo usó después del día de Pentecostés y predicó uno de los sermones más impresionantes en la historia del cristianismo y 3,000 personas fueron bautizadas. Lo usó que simplemente con la sombra de Pedro las personas eran sanadas. Lo usó de que en Hechos capítulo 3 le dice al hombre cojo: plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo Nazaret, levántate y anda. O sea, lo usó impresionantemente a este hombre, quien ciertamente tuvo sus fallas, como también vemos que viene y se manifiesta a esta mujer samaritana, y también viene como que la mujer samaritana es una tipificación de ella estaba perdida en pecado y pues una mujer pecadora, ¿no? Y luego vemos a que viene a uno que no tiene ni siquiera fe, que es Tomás. A lo que voy es de que Dios es el Dios de los perfectos y también de los imperfectos, siempre y cuando tenemos un corazón hacia Él, un corazón arrepentido, un corazón de devoción hacia Él, un corazón alineado para con los propósitos y la voluntad de Dios. Y cuando nosotros cometemos errores en la vida, hay que ser responsables y recibir también el amor de Dios. Si es en forma disciplinaria, recibirla, porque Dios nos ama y Dios nos está restaurando y vamos a salir mejor de como estábamos. Pero lo que sí voy es de que Dios es amor, y así como Dios es amor, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros, porque Dios es amor. Amén. Si lo creen, lo reciben. El espíritu entonces religioso es un espíritu real. Cuando digo espíritu no me refiero a un espíritu literal, sino a la actitud de religiosidad. Eso es algo muy real que sucede y muchas veces ni cuenta nos damos, y lo estamos ejerciendo cuando traemos juicio a nuestros hermanos. Más bien, en vez de traer juicio a nuestros hermanos, hay que mirar a nuestros hermanos con misericordia. ¿Sabe por qué? Porque un día tú y yo vamos a necesitar misericordia. Entonces, antes de apuntar el dedo, antes de traer juicio, mejor reservémonos a nosotros mismos, porque un día nosotros mismos vamos a necesitar misericordia. Mis queridos hermanos, ponémonos de pie. Vamos a orar. Señor Jesús, este mensaje ha sido tan sencillo, pero cómo de básico es en el cristiano. Ayúdanos a ver a nuestros hermanos en Cristo con compasión y con misericordia, y también que siempre tengamos nuestra mirada puesta en ti, Señor, porque solamente tú eres perfecto, solamente tú eres santo, y solamente tú eres digno de alabanza, de gloria, de honra, del poder, y toda rodilla se doblará a ti, Señor. Ayúdanos a siempre mantener nuestra mirada puesta en ti y no en los demás. Que mirándote a ti nos podamos fortalecer y verdaderamente amar a nuestros hermanos en Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia unida, ser una iglesia que se ama el uno al otro, porque en esto es que sabrán que somos tus seguidores, de cuánto nos amamos el uno al otro. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En este momento, antes de ser despedidos, por favor, no estamos despedidos, pueden tomar su lugar. Le quiero pedir al pastor Germán Agodelo que pase aquí al frente. Él nos va a compartir